Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Bueno, pues comenzamos el primer programa en Onda Jerez Televisión en este año 2025. Y bueno, antes que nada, pues desearos lo mejor para este 2025, para cada familia, para cada persona que nos ve este programa desde Onda Jerez en Televisión. Y bueno, precisamente el primer programa cae en este día 5 de enero, donde vemos socialmente donde todas las familias, sobre todo en nuestra España, pues estamos involucrados en este día atareado después de las Navidades. Ya podemos decir de que la última festividad es este Día de Reyes y vemos muchísimas familias de arriba para abajo buscando regalos en los comercios en relación a este día del Día de los Reyes Magos, socialmente hablando, ¿no? Pero, pues sí, vamos a hablar de los magos. Bueno, la tradición nos dice que eran 3 magos, pero bueno, es tradición. Pero yo creo que el mensaje, yo creo que la Biblia nos habla de un mensaje importante en relación a los magos. La Biblia nos habla verdaderamente de aquello, de lo que ocurrió, ¿no? En ese día tan especial, donde, como bien sabéis, y permíteme que lea, ¿no?, lo que la propia palabra, lo que la Biblia, como comúnmente nosotros solemos decir, la palabra, cuando decimos la palabra nos referimos a la Biblia, ¿no? Mateo capítulo 2, versículo 1 y el versículo 2 nos va a decir lo siguiente, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como bien acabamos de leer, y lo que la palabra nos está diciendo, nos dice de que unos magos, nos dice el número de magos, unos magos vieron en el oriente, vieron una estrella que por lo visto había impactado su vida de una manera muy especial, y ellos decidieron de seguir la estrella. Y ellos dicen que habían visto la estrella en el oriente y desde el oriente llegaron a Jerusalén, y sobre todo haciendo una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Había, como acabamos de leer, los magos que habían recorrido un largo camino durante días, semanas o meses, a saber, pasando por día, noche, pasando también por un tiempo diverso, podemos decir, a todo ello, ¿no? Pero tuvieron que pagar un alto precio para ir al encuentro del nacimiento de Jesús, del nacimiento, como bien decían los magos, del rey de los judíos, ¿no? Y había ¿dónde está el rey de los judíos? Y yo creo que precisamente, ¿no? Y me anticipo, ¿no? El primer deseo que tiene que haber en nuestras vidas en relación para este 2025 es el mismo deseo que hubo en el corazón, en las vidas de los magos, ¿no? El deseo de buscar a ese niño, de buscar al rey de los judíos, ¿no? ¿Dónde está? Había una inquietud por saber, por encontrar al rey de los judíos. Y este deseo fuerte que había en el interior de los magos, este deseo, yo creo que cuando leemos la Biblia, cuando leemos las palabras de Dios, como antes decía, es un deseo interno que acontece en muchísimos personajes de la Biblia, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Podemos ver un deseo ardiente por buscar a Jesús, por buscar a ese niño que como bien decían los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos, los magos, tenían una clara convicción. Había nacido
el rey, o había nacido el rey de reyes y el señor de los señores. ¿Dónde está? ¿Qué ha nacido? Había una plena convicción de encontrar a ese rey que vivía y que vive, por cierto, como bien sabéis vosotros, ¿no? Y yo creo que ese deseo de encontrar a ese niño, a ese Cristo que vive, pero cuando la palabra nos está diciendo, cuando los magos nos están diciendo ¿dónde está el rey de los judíos? Los magos eran hombres, evidentemente, hombres entendidos. Eran hombres, y podemos decir, ¿no? Y no hay tiempo para poder ahora explicar lo que voy a comentar. Eran hombres entendidos en los tiempos, ¿no? Como la tribu de Isaacar, hombre entendido en los tiempos. Y así eran estos magos, hombres entendidos en los tiempos, que sabían lo que habían de hacer en cada tiempo y en cada momento. Y ellos, en el momento en que vieron la estrella, ellos va a haber un fuerte deseo ¿de qué? De seguir la estrella, de seguir hacia donde la estrella lo estaba dirigiendo para encontrar a ese niño. La Biblia nos va a decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y claramente yo creo que ese texto, ese pasaje que estoy comentando, yo creo que ese texto los magos lo hicieron carne, ¿no? Porque los cielos estaban contando la gloria de Dios, y esa gloria estaba en ese niño que había acabado de nacer. Y bueno, y un paréntesis, no es que había acabado de nacer, porque el niño tendría de 1 a 2 años, y como veremos ahora, no estaba en el pesebre, estaba en la casa, ¿no? Porque los magos fueron a adorar al niño a la casa donde el Señor vivía, tanto con José y María. Ese deseo que había, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El firmamento estaba anunciando la obra que Dios estaba haciendo. Esa estrella estaba anunciando esa obra maravillosa, esa obra poderosa que estaba Dios haciendo, enviando a su Hijo unigénito a la tierra. En aquel tiempo eran los cielos, era el firmamento que estaba anunciando la obra, pero hoy en día nosotros, como diría la palabra, tenemos la palabra de Dios. Y hoy en día la palabra, como nos diría también, evidentemente, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en día tenemos lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la que es nuestra lámpara en nuestro caminar diario, es la que alumbra nuestro camino para ir al encuentro de Jesús, a ese niño que vive eternamente y para siempre. Por eso, ese es el segundo aspecto que te quería comentar. Primeramente es el deseo interno por buscar, por buscar las cosas de Dios, por buscar a Jesús y saber de qué es hoy en día a través de la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces, hoy en día nos habla a través del Hijo, el cual nuestro Dios envió. Un deseo ardiente en el interior de los magos de buscar a ese niño que había nacido. La estrella lo guió hasta Jerusalén, y los magos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha de nacer? Y no solamente eso, sino que la claridad y la contundencia que ellos decían: porque su estrella hemos visto. Había una convicción en el nacimiento, había un claro deseo, un claro e intenso fervor en lo más interior por buscar y por encontrar a ese niño que había nacido, que la estrella lo estaba guiando. Y no solamente eso, había una fuerte convicción, pues porque venimos ¿para qué? Venimos para adorarle. Y yo creo que esto es maravilloso, y tenemos que imitar en este 2025
a estos magos. Tenemos que imitarlo en esa claridad de mente, en esa claridad de vida que ellos tenían, de buscar al Señor con todo nuestro corazón, de buscarlo a través de su palabra y con el claro objetivo. ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Adorar al Rey de Reyes, que había acabado de nacer, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que, como dice la palabra, todas rodillas se doblarán ante el Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, yo creo que hemos leído un pasaje maravilloso. Los magos tenían claro, había nacido el Rey, pero cuando la Biblia nos habla de que ha sido el Rey, como antes decía, los magos eran hombres entendidos en sus tiempos y sobre todo en aquellos tiempos. Cuando la palabra nos habla, y en el Evangelio de Mateo lo podemos ver un poco antes, en el capítulo 1, nos habla de ese nacimiento, de que ha nacido el Cristo. Cuando hablamos de Cristo, está diciendo que ha nacido el ungido de Dios. Y precisamente a los reyes había que ungirlo con aceite. Esa unción que los reyes tenían que recibir, esa unción, es esa delegación, es ese reconocimiento que se hacían a los reyes. Por eso, ¿qué quiero decir con todo ello? Por eso los magos, cuando van a buscar al Señor, y como dice, y permíteme que lea precisamente lo que va a decir Mateo capítulo 2, en el versículo 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Al ver cuando la estrella verdaderamente se había parado en esa casa, en ese lugar donde estaba el niño, se regocijaron. Había gran gozo, porque habían llegado, habían encontrado donde estaba Jesús. Y yo creo que no hay y no puede haber mayor bendición, mayor gozo para un hombre, para una mujer, para tu vida y para mi vida, mayor gozo, mayor felicidad que encontrar verdaderamente a Jesús. Cuando encontramos a Jesús a través de la Biblia, cuando hay ese encuentro personal, verdaderamente lo que va a salir de tu corazón va a ser gozo, va a ser alegría, un gozo inefable, un gozo inexplicable, un gozo que va a salir de lo más profundo de tu interior, de tu mente y de tu vida. Y por eso los magos, que no van a hacer evidentemente las cosas al azar, cuando entraron en la casa vieron al niño, con María, con su madre. Y por eso, ¿por qué nos habla y nos dice la Biblia que la vieron con su madre, con María? Para que se cumpliese evidentemente la profecía de que de una joven iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso hace esa pequeña puntualización. Pero también algo importante que me gustaría decirte. La Biblia nos va a decir, el deseo de los magos era de venir a adorar ¿a quiénes? A Jesús. No venían ni a adorar a José, ni venían a adorar a María, por cuanto el único digno de adoración es solamente nuestro Señor Jesucristo. Y Él, como Dios, sí va a recibir adoración. Solamente Jesús recibe adoración. Por eso, cuando los magos entran, ¿qué es lo que la Biblia nos va a decir? Lo primero que van a hacer, se van a postrar delante de ese niño. Se van a postrar delante del niño en reconocimiento de verdaderamente de quién es. Y no solamente se van a postrar, sino
nos va a decir la palabra, como acabamos de leer, dice que abrieron sus tesoros. Abrieron sus tesoros. Y yo creo que hemos dicho dos palabras importantes. Si antes hablábamos de que en este 2025 tiene que haber un deseo ardiente en nuestro interior, como hubo en los magos, de buscar a ese niño. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está ese niño? Ese deseo tiene que haber en nuestra vida, igual que tiene que haber el deseo de buscarlo a través de la palabra, porque a través de la palabra es donde lo vamos a encontrar. Y luego ese tercer aspecto que la palabra nos está diciendo, el deseo que tiene que haber en nuestra vida de postrarnos delante del Señor, de reconocer verdaderamente de que Él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y el cuarto aspecto, abrir, dice la palabra que ellos abrieron sus tesoros. Yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestro tesoro, y nuestro mayor tesoro que podemos ofrecerle a nuestro Señor, a ese niño, nuestro mayor tesoro es abrir nuestro corazón de par en par, reconociendo de que Jesucristo es el Señor, de que Él es el Rey de nuestras vidas. Abrir nuestro corazón y darle esos presentes. Cuando los magos van a ofrecer los presentes, que todos sabemos evidentemente cuáles son esos presentes, cuando los magos van a darle los presentes al Señor, no le van a dar cualquier presente así porque así o al azar, no, ni mucho menos. Primeramente le van a hacer, abren sus presentes y le ofrecen ¿qué? Le ofrecen oro. El oro va relacionado con la divinidad. El oro va relacionado con el reconocimiento. El oro se le ofrecían a los reyes, y en esa entrega de ese presente como el oro, estaban reconociendo de que, como acabo de comenzar, estaban reconociendo la divinidad de ese niño. Estaban reconociendo de que Él es, como antes decían los magos, Él es el Rey de los judíos. Y no solamente el Rey de los judíos, sino el Rey de sus propias vidas, lo que estaban diciendo los magos. Y ellos estaban reconociendo de que también era el Rey de sus vidas, ¿no? Por eso le ofrecen oro, reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho hombre. Él era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y yo creo que esto es importante también para tu vida y para mi vida. El Señor, si quiere algo, es que tú te postres delante de Él, que nos postremos delante del Señor y que reconozcamos en nuestra vida de que solamente que Jesucristo es Dios y de que Él es el Rey de nuestra vida, el Señor, el Curios, aquel que tiene toda la autoridad de nuestra vida. Por eso debemos de postrarnos ante el Señor. Por eso tenemos que adorar al Señor, y así lo hicieron los magos. Y hubo también un segundo presente que los magos le hicieron a ese niño, ¿no? Le estaban también profetizando, le estaban anunciando con ese segundo ofrecimiento, con el incienso. Y el incienso era algo que también, hablando de la palabra unción, hablando de la palabra Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, Cristo, en ese presente que los magos le están haciendo a ese niño en relación al incienso, le estaban diciendo: tú eres el sumo sacerdote. El incienso, a los sumos sacerdotes se le ungía con incienso. Lo que le estaban anunciando al Señor, diciéndole de que Él sería el sumo sacerdote, o mejor dicho, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Le estaban diciendo de que Él era el único camino entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia nos va a decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo, con el incienso, tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú eres aquel que va a interceder por nuestra vida delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y no solamente eso,
sino que también en el Antiguo Testamento podemos ver que el incienso era algo que también se ungía también a los profetas. El profeta también se le ungía en la cabeza con aceite, un cuerno lleno de aceite, se le ungía reconociendo de que ese profeta era el que iba a hablarle al pueblo en el nombre del Señor. Y lo mismo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Fue ungido como sumo sacerdote con ese incienso y fue ungido también con incienso como el profeta de nuestra vida. Aquel que, como antes decía en un principio, y nuestro Señor cuando abrió los cielos decía: este es nuestro Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia, a Él oí. Cristo es nuestro profeta. Cristo es el único que puede hablar tu vida, el único que te puede hablar de Dios, el único que te puede enseñar el camino hacia Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que sabemos de Dios solamente lo podemos saber a través de Jesucristo, de ese Dios hecho carne que estaba, como he dicho, estaba en el seno del Padre. Con todo ello, hemos hablado que le ofrecieron oro, reconociendo la divinidad, reconociendo de que es Dios hecho hombre, reconociendo de que iba a ser y será evidentemente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de su vida, y le ofrecen ese incienso reconociendo de que va a ser el sumo sacerdote, aquel que va a interceder delante de Dios por tu pecado y por mi pecado, y aquel que va a ser el profeta de Dios, aquel que va a hablar a tu vida y a mi vida en el nombre del Señor. Y había un tercer ofrecimiento que le hicieron al Señor. Un tercer ofrecimiento, y ese, como todos sabéis, es la mirra. La mirra es esa especie de ese olor fragante. La mirra era un aroma que sobre todo en aquel tiempo también se ungía a las personas que habían fallecido. Ya lo podemos también ver como José de Arimatea y Nicodemo también fueron y le ofrecieron eso al Señor. Cuando el Señor falleció, fueron a ungirlos también con especies aromáticas, y entre ellas estaban el incienso. Y con ellos vemos que le estaban también anunciando los magos a ese niño que había acabado de nacer con corta edad. Le estaban anunciando su muerte. Le estaban ya anunciando de que él sería el siervo sufriente. Le estaban anunciando de que él sería el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Le estaban anunciando de que él tenía que morir y sufrir por la humanidad, por tu vida y por mi vida. Por eso decía de que le estaban hablando de esa humanidad que también tenía que tener. Esa doble naturaleza, la naturaleza de ser igual a Dios, esa naturaleza divina y esa naturaleza humana que milagrosamente había en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los magos no le ofrecieron absolutamente nada al azar al Señor. El oro, la divinidad, la realeza, el incienso como el gran profeta, como el sumo sacerdote, y la mirra como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que vino a morir por nuestros pecados, por tu pecado y por nuestros pecados. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida en este 2025. Que nos postremos ante el Señor, que reconozcamos lo que Él es en nuestra vida, y teniendo esto claro, teniendo claro de quién es Jesús, podemos adorarle. ¿Podemos adorarle en qué? En espíritu y en verdad. Y los magos adoraron a Jesús en espíritu y en verdad, porque reconocieron verdaderamente quién era ese niño que había nacido. Y yo te quiero invitar, y con esto lo vamos a dejar, en este primer programa del año 2025, que imites a los magos. Que en tu vida, pídele al Señor que en tu vida ponga ese fuerte deseo por buscarlo a Él. Pídele a tu vida que ponga también ese deseo fuerte por buscar al Señor a través de la palabra. Pídele al Señor
de que Él te guíe como guió a los magos, y sobre todo pídele al Señor que tengas un encuentro muy personal con Él, que puedas encontrarlo. Y te aseguro de que cuando llegues a comprender lo que comprendieron los magos, te vas a postrar delante del Señor. Y no solamente te vas a postrar delante de Él, va a abrir tu tesoro, lo mejor de tu vida, y vas a reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Rey de tu vida, que Jesucristo es el profeta de tu vida, que Jesucristo es el sumo sacerdote de tu vida, y que Jesucristo es aquel que murió por tus pecados para darte la vida y la vida eterna. Y teniendo esto claro, yo creo que lo único que podemos hacer es arrodillarnos delante del Señor, postrarnos delante de Él y adorarlo en espíritu y en verdad. Yo creo que esto es maravilloso, el poder entender lo que los magos hicieron. Sin más, lo quiero dejar aquí y una vez más, desearte feliz 2025 y animarte de verdad a que busques al Señor. Dios te ama profundamente, Dios te ama con un amor eterno, y la Biblia ya nos dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. No hay justo ni uno, no hay ni uno bueno. La salvación de tu vida, la salvación de tu alma, la seguridad de la vida eterna solamente de la puede dar Jesús. Ese niño que, como decía el mago, Jesús vive, ese niño vive, y ese niño sigue viviendo porque Él venció a la muerte. Dios te ama profundamente. Yo creo que ese texto maravilloso que la Biblia nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios tu vida, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. No te pierdas, busca al Señor, créele y tendrás la vida y la vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa el domingo que viene. Un abrazo para todos.